26 de mayo de 1828, Plaza Anschlet, Nuremberg. El sol comenzaba a descender sobre las antiguas murallas de Nuremberg, cuando Georg Weichmann, un zapatero que regresaba a su hogar, notó una figura extraña tambaleándose en la plaza. Era un joven de aproximadamente 16 años, vestido con ropas toscas y sucias, que avanzaba con pasos torpes, como si cada movimiento le causara un dolor insoportable. Sus pies parecían no conocer el pavimento. Miraban el mundo con una mezcla de terror y asombro. ¿Necesitas ayuda, muchacho?, preguntó Weichmann, acercándose con cautela. El joven extendió una mano temblorosa. Entre sus dedos sucios sostenía 2 cartas dobladas y arrugadas. Su boca se abrió, pero las palabras que emergieron eran incomprensibles. Apenas un balbuceo infantil. Heiter Warren, Waibare Warren, quiero ser jinete. Como mi padre fue. Repetía esta frase una y otra vez, como un autómata programado, con una sola línea de diálogo. Weichmann tomó las cartas con creciente inquietud. La primera estaba dirigida al capitán de caballería del 4 grados escuadrón, del 6 grados. Regimiento de caballería. La caligrafía era tosca, casi infantil. Cuando abrió la carta, las palabras que leyó le helaron la sangre en honorable capitán. Le envío a este muchacho, que desea servir fielmente a su rey en el ejército. Fue traído a mi casa el 7 de octubre de 1812. Yo mismo soy apenas un pobre jornalero, con 10 hijos propios. Tengo bastante que hacer para criarlos. Su madre me lo pidió, y yo no podía negárselo, pues yo mismo soy apenas un pobre jornalero. ¿Su madre? Ya no vive. He criado al muchacho, pero desde 1812 nunca lo he dejado salir de casa, por lo que nadie sabe dónde fue criado. Él mismo no sabe el nombre del lugar, ni dónde está mi casa. No debe intentar preguntarle, porque no podrá decírselo. Si lo interroga, no dirá nada. Honorable capitán, no necesita molestarse con él. Simplemente llévelo a su destacamento, o cuélguelo. La segunda carta, supuestamente escrita por la madre del muchacho, era igualmente perturbadora. Afirmaba que el niño había nacido el 30 de abril de 1812, que su padre había sido un soldado de caballería que había muerto, y rogaba que alguien cuidara de él. Weichmann miró al joven con una mezcla de compasión y horror. ¿Quién podría haber mantenido a un ser humano encerrado durante 16 años? ¿Qué tipo de monstruo hace algo así? El muchacho lo miraba con ojos vacíos, ajeno a la conmoción que su aparición estaba causando. «Ven conmigo», dijo Weichmann finalmente, tomando al joven del brazo. «Te llevaré con las autoridades. Ellos sabrán qué hacer». Mientras caminaban por las calles empedradas de Nuremberg, la gente se detenía para observar al extraño visitante. El joven se sobresaltaba con cada sonido, cada movimiento repentino. Parecía un animal salvaje introducido por primera vez en la civilización. O quizás algo aún más inquietante, un humano que nunca había aprendido a hacerlo. En la comisaría, el comisario von Hilto examinó las cartas con el ceño fruncido. Intentó interrogar al muchacho, pero las únicas palabras coherentes que conseguía extraer eran aquellas sobre convertirse en jinete. Cuando le ofrecieron pan y cerveza, el joven rechazó la cerveza con asco, pero devoró el pan y el agua con desesperación animal. «Llévelo a la torre», ordenó finalmente von Hilto. «Mañana veremos qué hacer con este enigma viviente». Esa noche, encerrado en una celda de la torre, el joven, que pronto sería conocido como Kaspar Hauser, se acurrucó en un rincón, sus ojos brillando en la oscuridad. En su mente fragmentada, imágenes confusas bailaban. Una habitación oscura, una única ventana pequeña, el sonido de pasos que nunca entraban, y algo más, algo terrible, que acechaba en las sombras de sus recuerdos rotos. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿quién lo había convertido en esta criatura, a medio formar entre el animal y el humano? 27 de mayo, 15 de junio de 1828. La noticia del extraño joven se propagó por Nuremberg como un incendio voraz. En cuestión de días, la torre donde estaba confinado Kaspar Hauser
nombre que le fue dado al encontrar estas palabras garabateadas toscamente en un papel entre sus pertenencias. Se convirtió en el centro de atención de toda la ciudad. Médicos, psicólogos, curiosos y periodistas hacían fila para observar a esta criatura enigmática que parecía haber emergido de las profundidades del tiempo o de algún experimento diabólico. El doctor Friedrich Daumer, un profesor de filosofía y pedagogía con gran reputación en la ciudad, fue uno de los primeros en visitarlo. Lo que vio lo dejó profundamente perturbado. Casper permanecía sentado en el suelo de su celda, fascinado por las sombras que proyectaba una vela sobre la pared. Movía sus manos frente a la llama, observando hipnotizado cómo las siluetas danzaban en la piedra. Cuando Daumer entró, el joven retrocedió aterrorizado, como si nunca hubiera visto a otro ser humano tan cerca. «Extraordinario», murmuró Daumer, tomando notas frenéticas en su libreta. Su comportamiento sugiere un aislamiento absoluto durante años. Observen cómo reacciona a la luz. Es como si cada estímulo sensorial fuera completamente nuevo para él. El alcalde Binder, presente en la evaluación, se acercó con cautela. ¿Puede comunicarse? ¿Entiende lo que decimos? Daumer se arrodilló frente a Casper, hablando con voz suave. ¿Cómo te llamas? Casper Hauser, respondió el joven mecánicamente, con una pronunciación infantil. ¿Dónde vivías antes? El rostro de Casper se contrajo con confusión y dolor. Sus manos se movieron nerviosamente y finalmente señaló hacia el suelo. Agujero, dijo en un alemán torpe. Agujero oscuro, siempre oscuro. Durante los siguientes días, mediante gestos, dibujos rudimentarios y palabras fragmentadas, Casper comenzó a revelar una historia que desafiaba toda comprensión humana. Había vivido toda su vida, o al menos todo lo que podía recordar, en una celda diminuta, de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho. El techo era tan bajo que no podía ponerse de pie completamente. No había ventanas. La única luz provenía de una rendija estrecha cerca del techo. Dormía en paja, explicaba con dificultad, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Despertaba, paja, dormía, paja, siempre, paja. El doctor Osterhausen, médico de la ciudad, realizó un examen físico exhaustivo. Sus hallazgos eran alarmantes. Las rodillas de Casper estaban deformadas y callosas, como si hubiera pasado años sentado o arrodillado. Su piel era pálida como la de un cadáver, casi translúcida por la falta de exposición al sol. Sus ojos, aunque de un azul brillante, mostraban una sensibilidad extrema a la luz. Tenía que mantener los párpados semicerrados, incluso en habitaciones con iluminación tenue. Sus músculos están atrofiados, informó Osterhausen al alcalde. Camina como un niño pequeño, porque literalmente nunca aprendió a hacerlo correctamente. Y miren sus pies. La piel es suave, como la de un bebé. Este joven jamás caminó descalzo sobre tierra o piedra, hasta hace unos días, pero lo más perturbador eran sus hábitos alimenticios. Casper rechazaba violentamente cualquier alimento que no fuera pan y agua. Cuando le ofrecieron carne, vomitó inmediatamente. El olor de la cerveza o el vino lo hacía retroceder con asco. Su guardián invisible, quienquiera que fuese, lo había mantenido con la dieta más básica imaginable durante años. Hombre venía, contaba Casper, en una de sus sesiones con Daumer, su vocabulario expandiéndose lentamente cada día. Nunca veía caran oscuro, siempre dejaba pan y agua. A veces me daba caballo. ¿Un caballo?, preguntó Daumer, confundido. Casper asintió con entusiasmo infantil. Tomó un papel y dibujó torpemente la figura de un caballo de juguete. Caballo de madera, jugaba con caballo. Solo, amigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daumer. Este joven había pasado su infancia y adolescencia en una oscuridad casi total, sin compañía humana, sin educación, sin amor, con solo un juguete de madera como compañero.
¿Qué mente retorcida podía concebir tal crueldad? El 18 de junio, el alcalde Binder tomó una decisión. Ann Casper sería entregado al cuidado del profesor Daumer, quien había expresado su deseo de educar y rehabilitar al muchacho. La casa de Daumer se convirtió en el nuevo hogar de Casper y comenzó un experimento extraordinario. ¿Podría un ser humano, criado en aislamiento total, aprender a ser verdaderamente humano? Los primeros días fueron reveladores y desgarradores. Casper se maravillaba con todo. El canto de los pájaros lo hacía llorar de alegría. El color verde de los árboles lo hipnotizaba durante horas, y el sonido de la música lo sumía en un trance profundo. Pero también mostraba comportamientos inquietantes. No entendía el concepto de privacidad. No reconocía diferencias sociales, y tenía pesadillas terribles cada noche, despertando, gritando palabras incomprensibles. ¿Quién hizo esto?, se preguntaba Daumer cada noche, observando a Casper dormir intranquilo. ¿Y por qué? La respuesta a estas preguntas vendría pronto, pero de una manera que nadie esperaba. Los progresos de Casper Hauser, bajo la tutela del profesor Daumer, fueron nada menos que milagrosos. En apenas 3 meses, el joven que apenas podía articular frases simples, ahora conversaba con fluidez, leía con avidez y mostraba una inteligencia notable. Pero con cada avance en su educación, surgían nuevas preguntas inquietantes sobre su verdadero origen. Una tarde de julio, mientras Casper practicaba caligrafía, el presidente del Tribunal de Apelaciones, Anselm von Feuerbach, llegó a la residencia de Daumer. Era un hombre de prestigio considerable, conocido por su brillantez jurídica y su interés en casos criminales extraordinarios. Había leído sobre Casper en los periódicos y venía con una teoría que haría temblar los cimientos de la sociedad alemana. Profesor Daumer, comenzó von Feuerbach, cerrando la puerta del estudio tras de sí. He estado investigando las circunstancias del descubrimiento de este joven y he llegado a una conclusión que, de ser cierta, representaría uno de los crímenes más atroces de nuestro tiempo. Daumer levantó la vista de sus notas. ¿A qué se refiere? Von Feuerbach desplegó varios documentos sobre la mesa: genealogías, mapas, cartas oficiales. Considere los hechos a un niño que supuestamente nació el 30 de abril de 1812. Un niño que fue encerrado inmediatamente después de nacer, mantenido oculto del mundo durante 16 años. ¿No le parece esto el modus operandi de alguien que necesitaba hacer desaparecer a un heredero inconveniente? ¿Está sugiriendo? Estoy sugiriendo que Casper Hauser es de sangre noble, posiblemente de la más alta nobleza. Von Feuerbach señaló un árbol genealógico de la casa de Baden. El gran duque Carlos de Baden murió en 1811, sin herederos varones legítimos de su matrimonio con Estefanía de Beauharnais. Sin embargo, su hijo Carlos había contraído matrimonio morganático con Luisa Geyer von Geiersberg. De esa unión nació un hijo varón el 29 de septiembre de 1812. Pero Casper afirma haber nacido en abril, objetó Daumer. Las fechas en las cartas podrían ser falsas deliberadamente. Escuche esto. En ese bebé, el hijo de Carlos y Luisa, supuestamente murió a las 3 semanas de edad. Pero considere la conveniencia de esa muerte. Si el niño vivía, sería el heredero legítimo del Gran Ducado de Baden, Estefanía de Beauharnais, la esposa oficial del Gran Duque. Era sobrina adoptiva de Napoleón Bonaparte. Tenía mucho que perder si un heredero varón del matrimonio morganático reclamaba el trono. Daumer se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que von Feuerbach estaba sugiriendo. ¿Está diciendo que la condesa organizó el secuestro de un bebé recién nacido y lo reemplazó con un cadáver? Es más que eso. Estefanía tuvo su propio hijo apenas 2 semanas después de la supuesta muerte del bebé de Carlos. Un niño que más tarde se convertiría en el Gran Duque Luis II de Baden en sí. Mi teoría es correcta,
Ese niño no tenía derecho al trono. El verdadero heredero fue encerrado en una mazmorra oscura, alimentado apenas para mantenerlo vivo, despojado de su humanidad para que nunca pudiera reclamar su derecho de nacimiento. En ese momento, Caspar entró en el estudio llevando una bandeja con té Von Feuerbach lo observó con intensidad. El joven tenía rasgos aristocráticos innegables, ampómulos altos, nariz recta, porte que incluso años de confinamiento no habían logrado destruir completamente. Cuando Caspar sonrió tímidamente antes de retirarse, Von Feuerbach vio algo más un parecido inquietante con los retratos de la casa de Baden que había estudiado. «Necesitamos pruebas», dijo Daumer en voz baja. «Esta acusación es extraordinaria. Las pruebas están frente a nosotros», respondió Von Feuerbach. Caspar mismo es la prueba. Su edad, su tratamiento, el momento de su aparición, todo encaja. Alguien lo mantuvo prisionero durante 16 años, y cuando se volvió demasiado problemático mantenerlo oculto, simplemente lo abandonaron en Nuremberg, esperando que muriera o fuera declarado loco. Durante las siguientes semanas, Von Feuerbach trabajó incansablemente documentando el caso. Interrogó a Caspar repetidamente sobre sus recuerdos más tempranos. Gradualmente, emergieron fragmentos perturbadores. Caspar recordaba haber sido drogado repetidamente, posiblemente para mantenerlo dócil. Recordaba un viaje en un carruaje cubierto antes de su aparición en Nuremberg, y recordaba una presencia, siempre en las sombras, que lo vigilaba con lo que solo podía describir como odio silencioso. Ese hombre, decía Caspar, temblando al recordar, nunca hablaban. Pero cuando me miraba, cuando sentía sus ojos en la oscuridad, sabía que quería que yo muriera. Me alimentaba, sí, pero ¿cómo alimentarías a una rata en una trampa? Solo para prolongar el sufrimiento. La historia comenzó a filtrarse a la prensa. Los periódicos de toda Europa publicaron artículos especulativos sobre el príncipe perdido de Baden. Algunos lo celebraban como un héroe romántico, un noble que había sobrevivido contra toda probabilidad. Otros lo denunciaban como un impostor inteligente que había engañado a Daumer y Von Feuerbach. Pero en la corte de Baden, la reacción fue de silencio glacial. No hubo desmentidos oficiales, no hubo investigaciones, no hubo invitaciones para que Caspar visitara el palacio. Era como si las autoridades esperaran que el problema simplemente desapareciera por sí solo. Y entonces, el 17 de octubre de 1828, alguien intentó hacer exactamente eso. Caspar estaba solo en casa. Daumer había salido a dar una conferencia. Eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando Caspar escuchó pasos en el pasillo. Pensando que era Daumer regresando temprano, no prestó atención hasta que la puerta de su habitación se abrió violentamente. Una figura encapuchada entró rápidamente. Antes de que Caspar pudiera gritar, sintió un dolor agudo en su frente. Sangre tibia corrió por su rostro. Su atacante había intentado degollarlo, pero Caspar había girado la cabeza en el último segundo, salvando su vida por milímetros. El asesino huyó, dejando a Caspar sangrando en el suelo. Cuando Daumer regresó una hora después, encontró a su pupilo consciente, pero en shock, presionando un paño contra la herida profunda en su frente. «Quiso matarme», susurró Caspar. El hombre de las sombras vino a terminar lo que comenzó hace 16 años. El intento de asesinato validó las teorías de Von Feuerbach. Solo alguien con mucho que perder intentaría silenciar a Caspar de manera tan brutal, pero también demostró algo más aterrador: a quienquiera que fuera responsable de su encarcelamiento original aún estaba libre, aún vigilando y aún determinado a proteger su secreto. La pregunta ya no era si Caspar era un príncipe. La pregunta era, ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir? El intento de asesinato transformó a Caspar Hauser de una curiosidad local en un fenómeno internacional. Los periódicos de Londres, París y Viena publicaban teorías cada vez más elaboradas
sobre su identidad. La cicatriz en su frente se convirtió en un símbolo, la marca visible de una conspiración invisible que se extendía hasta los salones más altos del poder europeo. Pero el ataque también tuvo consecuencias inesperadas para Casper. El trauma despertó en él pesadillas más vívidas y recuerdos fragmentados que antes permanecían enterrados. Una noche de noviembre, despertó gritando con tal violencia que Dahmer corrió a su habitación, temiendo otro ataque. «¿El emblema? Vi el emblema», gritaba Casper, sus ojos desorbitados en la oscuridad. En el anillo del hombre, en un león rampante, oro sobre azul. Dahmer encendió una vela con manos temblorosas. «¿Qué hombre, Casper? ¿Tú, guardián?» «Non, otro hombre. Vino una vez, cuando era muy pequeño. Luz brillante me dolieron los ojos. Hablaba con el guardián. Escuché palabras. El niño debe desaparecer. Es un riesgo intolerable». Y en su mano, el anillo con el león von Feuerbach fue convocado inmediatamente. El emblema que Casper describía era inconfundible. El león rampante era el símbolo heráldico de la casa de Baden. Si el recuerdo era genuino, significaba que alguien de la nobleza de Baden había estado directamente involucrado en su encarcelamiento. «Debemos proceder con extrema cautela», advirtió von Feuerbach. «Estamos jugando con fuego político. La casa de Baden tiene alianzas con media Europa. Rusia, Austria, Prusia. Todos tienen intereses en mantener la estabilidad de las casas reales alemanas. Pero la cautela no era el fuerte del profesor Dahmer. Impulsado por una mezcla de indignación moral y ego académico, comenzó a publicar artículos defendiendo públicamente la teoría del origen noble de Casper. Esto lo convirtió en un objetivo. En diciembre de 1829, Dahmer recibió cartas amenazantes anónimas. Una de ellas decía simplemente: «El silencio es oro. La verdad es muerte». La presión fue demasiado. En la primavera de 1830, Dahmer, temiendo por su vida y su reputación, pidió que Casper fuera transferido a otro tutor. El joven fue enviado a vivir con Johann Beiberbach, un comerciante respetable, pero menos idealista que Dahmer. Para Casper, esto fue devastador. Dahmer había sido más que un tutor. Había sido la primera figura paterna que conoció. La separación lo hundió en una profunda depresión. «Nadie me quiere realmente», le confió a von Feuerbach durante una de sus visitas. «Soy una carga, un problema que todos desean resolver o hacer desaparecer. A veces pienso que hubiera sido mejor morir en ese agujero oscuro. Al menos allí sabía cuál era mi lugar». Von Feuerbach, Nochmal Mensch, Geservadu, tomó las manos de Casper. «Escúchame bien, muchacho. Tu vida tiene significado precisamente porque alguien intentó destruirla. Cada día que respiras es una victoria contra aquellos que te quisieron borrar de la historia. No te rindas ahora, pero las cosas empeoraron». En 1831, Casper fue transferido nuevamente, esta vez a la custodia del barón von Tucker, un noble local con conexiones en la corte. Von Tucker era escéptico de las teorías de von Feuerbach y trataba a Casper con fría cortesía, como un experimento social más que como un ser humano. Bajo su techo, Casper comenzó a mostrar comportamientos regresivos, pesadillas constantes, ataques de pánico y una creciente paranoia de que cada extraño era un asesino potencial. En mayo de 1832 llegó a Nuremberg un hombre que cambiaría el destino de Casper, el teniente Philip Henry Stanhope, un noble británico obsesionado con el caso. Stanhope era encantador, rico y aparentemente comprometido con descubrir la verdad sobre Casper. Ganó rápidamente la confianza del joven, prometiéndole que lo llevaría a Inglaterra, donde estaría a salvo de sus enemigos alemanes. «En Inglaterra serás libre», le prometía Stanhope, su sonrisa perfecta ocultando intenciones menos nobles. «Allí investigaremos tu pasado sin interferencias. Descubriremos quién eres realmente en Casper.
Desesperado por escape y afecto, se aferró a Stanap como un náufrago a un madero. Von Feuerbach, sin embargo, desconfiaba profundamente del británico. «Hay algo falso en él», le advirtió a Casper. «Sus preguntas son demasiado específicas, demasiado dirigidas. Sospecho que trabaja para aquellos que te quieren silenciar, no para descubrir la verdad». Pero era demasiado tarde. Stanap ya había convenido a las autoridades locales de que sería el mejor guardián para Casper. En diciembre de 1831, Casper fue trasladado a Ansbach, una ciudad más pequeña, a 60 kilómetros de Nuremberg, bajo la custodia formal del maestro Johann Georg Mayer, pero bajo la influencia dominante de Stanap. El cambio fue catastrófico. Mayer era un hombre severo, que consideraba a Casper un fraude y un vago. Lo trataba con dureza, asignándole tareas humillantes y ridiculizándolo públicamente. Stanop, mientras tanto, había comenzado a alejarse. Sus visitas cada vez menos frecuentes, sus promesas de viaje a Inglaterra, continuamente pospuestas. «Me usó», escribió Casper en su diario en septiembre de 1833. «Stanap extrajo de mí cada recuerdo, cada detalle de mi encarcelamiento, y luego desapareció. Ahora comprendo. Nunca quiso ayudarme. Quería información para entregársela a mis enemigos. Soy un tonto. Siempre he sido un tonto». Von Feuerbach intentó intervenir, pero su salud se deterioraba rápidamente. El 29 de mayo de 1833, el gran jurista murió repentinamente en Frankfurt. Las circunstancias de su muerte fueron sospechosas en síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico, pero ninguna autopsia fue realizada. Su manuscrito sobre Caspar Hauser, casi completo, desapareció misteriosamente de su escritorio. Con von Feuerbach muerto y Stanap ausente, Caspar quedó completamente aislado en Ansbach, viviendo con un tutor hostil en una ciudad que lo veía como una atracción de circo más que como una persona. Escribía cartas desesperadas a viejos conocidos en Nuremberg, pero pocas recibían respuesta. El mundo había perdido interés en el príncipe perdido. Casper sentía que las paredes se cerraban nuevamente a su alrededor, no las paredes de piedra de su prisión infantil, sino algo peor, las paredes invisibles del rechazo, la sospecha y el abandono social. Y entonces, en la tarde fría del 14 de diciembre de 1833, recibió una nota misteriosa que prometía finalmente revelar el secreto de su origen. La nota le pedía que se encontrara con un informante en el Hofgarten, el jardín del palacio, a las 3 en punto. Casper sabía que era una trampa. En su diario esa mañana, escribió algo terrible. «Va a suceder hoy. Lo siento en mis huesos, pero debo ir. Debo saber la verdad, incluso si esa verdad me mata, porque una vida sin verdad no es vida en absoluto». A las 3:05. Caspar Hauser salió de la casa de Meyer y caminó hacia el Hofgarten, hacia su destino final. La nieve comenzaba a caer suavemente sobre el Hofgarten cuando Caspar Hauser atravesó las puertas del jardín. El sol invernal descendía rápidamente, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Sus pasos crujían sobre la grava helada mientras buscaba con la mirada a su misterioso informante. El jardín estaba desierto. Los árboles desnudos proyectaban sombras largas y retorcidas como dedos acusadores. «Hola», llamó Casper, su voz quebrándose en el aire frío. «¿Hay alguien aquí?» Una figura emergió de detrás del monumento central, envuelta en una capa oscura con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha. Casper sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había algo terriblemente familiar en la forma en que esta figura se movía, en la manera en que permanecía en las sombras. «¿Es usted quien me envió la nota?», preguntó Casper, manteniéndose a distancia prudente. «¿Tiene información sobre mi origen?». La figura asintió lentamente y extendió algo hacia él, en una bolsa pequeña de terciopelo. «Todo está aquí», dijo una voz ronca, distorsionada deliberadamente.
La verdad que has buscado durante años en Casper avanzó cautelosamente, extendiendo la mano hacia la bolsa. En el momento en que sus dedos la tocaron, sintió un dolor explosivo en su costado izquierdo. La figura había sacado un cuchillo de su capa y lo había hundido profundamente entre sus costillas, perforando su pulmón. ¿Por qué?, jadeó Casper, cayendo de rodillas mientras la sangre caliente empapaba su camisa. ¿Qué hice para merecer esto? El asesino se inclinó cerca, y por un momento, Casper vio el rostro bajo el sombrero en ojos fríos, calculadores, sin rastro de piedad o remordimiento. No era el rostro de su guardián de infancia, pero había algo en la mirada que le resultaba horriblemente familiar. Era la misma mirada que había sentido en la oscuridad de su celda años atrás, la mirada de alguien cumpliendo órdenes, eliminando un problema. Naciste, susurró el asesino. Ese fue tu crimen. Y desapareció en las sombras del jardín. Casper se arrastró por la grava, dejando un rastro de sangre oscura sobre la nieve blanca. Cada respiración era agonía, pero se obligó a moverse hacia la salida del jardín. No podía morir aquí, solo, en el frío. No después de haber sobrevivido a 16 años en la oscuridad. No cuando estaba tan cerca de la verdad. Logró llegar hasta la calle principal antes de colapsar frente a la casa de un comerciante. Sus gritos de ayuda atrajeron a varios transeúntes. Fue llevado de vuelta a la casa de Mayer, donde un médico fue llamado urgentemente. La bolsa, gritaba Casper, entre espasmos de dolor. El asesino me dio una bolsa. Encuéntrenla. Enviaron hombres al Hofgarten, pero la bolsa de terciopelo nunca fue encontrada. Probablemente nunca existió. Era simplemente el señuelo para acercar a Casper lo suficiente para el ataque mortal. Durante 3 días, Casper agonizó en su lecho de muerte. En sus momentos de lucidez, insistía en que había sido atacado por un hombre alto con capa oscura que conocía mi secreto. Pero en sus delirios febriles, murmuraba nombres que nadie podía entender. En nombres de lugares que no existían en ningún mapa. Nombres de personas que podrían haber sido recuerdos reales o fantasías de su mente fragmentada. El doctor Albert von Hennenhofer, quien atendió a Casper en sus últimas horas, quedó profundamente conmovido. Nunca había visto a alguien luchar tan desesperadamente por aferrarse a la vida. Escribiría más tarde. Era como si creyera que su muerte significaría el triunfo final de aquellos que lo habían torturado durante toda su existencia. Hasta el último aliento, luchó en el 17 de diciembre de 1833. A las 10:00 de la noche, Casper Hauser murió. Sus últimas palabras, susurradas al maestro Mayer, que se inclinaba sobre su cama, fueron cansado, muy cansado, pero, al menos ahora, podré descansar en la luz. Tenía apenas 21 años. La autopsia confirmó que la herida de puñalada había perforado el pulmón y el hígado. Era una herida precisa, profesional, diseñada para matar lentamente, pero con certeza. La investigación oficial fue una farsa. Aunque había testigos que vieron a un hombre alto huyendo del Hofgarten esa tarde, nunca fue capturado ni identificado. Lord Stanhope, convenientemente, estaba en Inglaterra cuando ocurrió el asesinato. Las autoridades de Baden no mostraron ningún interés en investigar más allá de lo superficial. En su lápida en el cementerio de Ansbach, grabaron un epitafio que resumía el misterio y la tragedia de su vida. Aquí yace Casper Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa, pero la historia no terminó con su entierro. En 1834, un año después de su muerte, un sirviente anónimo en el Palacio de Baden escribió una confesión en su lecho de muerte. Había sido él quien transportó a un bebé recién nacido fuera del palacio en octubre de 1812 por órdenes directas de la condesa Estefanía. El bebé estaba destinado a desaparecer para siempre. Esta confesión nunca fue oficialmente reconocida, pero reforzó las teorías de von Feuerbach. En 1876, un periodista investigador descubrió documentos en los archivos de Baden que habían sido extraviados durante décadas en correspondencia entre la condesa Estefanía y un oficial de confianza, discutiendo
el problema del heredero ilegítimo y la necesidad de una solución permanente y discreta. Los documentos fueron rápidamente reconfiscados y nunca más fueron vistos públicamente. Pruebas de ADN, realizadas en 2002, en mechones de cabello atribuidos a Casper, mostraron que efectivamente compartía marcadores genéticos con la casa de Baden, aunque los resultados fueron cuestionados por la calidad de las muestras. La verdad completa, quizás, nunca se conocerá con certeza absoluta, pero lo que sí sabemos es esto: a un niño fue robado de la vida que debería haber sido suya. Fue encerrado en la oscuridad durante los años que deberían haber estado llenos de risas, aprendizaje y amor. Cuando finalmente emergió, transformado en una criatura a medio formar entre el animal y el humano, fue exhibido, utilizado, traicionado y finalmente asesinado por aquellos que temían lo que su existencia revelaba sobre sus propios crímenes. Kaspar Hauser fue víctima de uno de los crímenes más crueles imaginables: el robo de una infancia, de una identidad, de una humanidad. Su historia es un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar el poder para protegerse a sí mismo, y del precio terrible que los inocentes pagan por los juegos de los poderosos. En las noches de invierno en Ansbach, los habitantes locales dicen que a veces se puede ver una figura solitaria caminando por el Hofgarten. Un joven con una cicatriz en la frente, buscando eternamente la bolsa de terciopelo que contenía el secreto de quién era realmente. Una verdad que se llevó consigo a la tumba, dejándonos solo con preguntas, sospechas y el eco persistente de una injusticia que nunca fue rectificada. El enigma de Nuremberg permanece sin resolver, un misterio envuelto en sangre, política y las sombras más oscuras de la historia europea. El 26 de mayo de 1828, un joven de 16 años apareció en Nuremberg, Alemania, apenas capaz de hablar o caminar. Llevaba cartas que revelaban que había sido encerrado desde su infancia. Kaspar Hauser, como fue llamado, había vivido en completo aislamiento en una celda oscura, alimentado solo con pan y agua, sin contacto humano ni educación. Bajo el cuidado del profesor Daumer, aprendió rápidamente a hablar y mostró inteligencia notable. El jurista von Feuerbach investigó su caso y concluyó que Kaspar era el heredero legítimo del Gran Ducado de Baden, secuestrado al nacer para evitar que reclamara el trono. En 1828, sobrevivió a un intento de asesinato que dejó una cicatriz en su frente. Abandonado por sus protectores y manipulado por el noble británico Lord Stanhope, Kaspar vivió sus últimos años en Ansbach, aislado y deprimido. El 14 de diciembre de 1833, fue apuñalado mortalmente en el Hofgarten por un asesino misterioso. Murió 3 días después, a los 21 años. Su Tombadais. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa. Evidencias posteriores sugieren que fue víctima de una conspiración noble, pero la verdad completa nunca se descubrió. Kaspar Hauser representa uno de los misterios más oscuros y trágicos de la historia europea. ¿Te fascinó esta historia? El caso de Kaspar Hauser es solo uno de los muchos enigmas históricos que exploramos en nuestro canal. Si quieres descubrir más misterios del pasado, crímenes sin resolver, conspiraciones reales y personajes olvidados que marcaron la historia, suscríbete a nuestro canal. Dale like. Si esta historia te impactó, comenta qué otro misterio histórico te gustaría que investiguemos. Comparte para que más personas conozcan estas historias fascinantes. Cada semana traemos nuevos enigmas del pasado. No te los pierdas. Nos vemos en el próximo misterio. Activa la campanita para no perderte ninguna historia antigua. Historias antiguas, donde el pasado guarda sus secretos más oscuros.